Nunca se pusieron a pensar sobre la posibilidad de tener a una persona en tu vida sin saber que quizás cometió un crimen terrible. Yo siempre me pongo a pensar en esto porque hay demasiados casos de personas que jamás pensaron que un padre, una madre, un tío, un primo o quizás un amigo pudiera haber realizado un asesinato o haber sido partícipe de un crimen. Uno de los grandes ejemplos es el caso de la familia Keller. El padre de la familia parecía normal, los amigos y conocidos jamás se imaginarían que podría ser capaz de asesinar a toda su familia, incluyendo a las mascotas. La pregunta es, ¿qué lo llevó a cometer este crimen? Antes de iniciar el caso, les quiero contar que todos los videos ahora ya están en versión podcast. Los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o su plataforma de podcast favorita. Solo tienen que buscar mi nombre, Polando, o ir a los enlaces que voy a dejar en la descripción. Tampoco se olviden que estoy en todas las redes sociales como @pol_lando, pero síganme especialmente en TikTok e Instagram, que es donde hago contenido extra sobre crímenes. Ahora sí, este es el caso de la familia Keller. Era el 22 de abril de 2012 cuando los vecinos llamaron a la policía en la ciudad de North Bend del estado de Washington por un incendio en una de las residencias. Esta era la casa de la familia Keller. Ellos eran Peter Keller, el esposo, Lynette Keller, la esposa, y la única hija llamada Kaylin Nicole. Cuando las autoridades llegaron con los bomberos, el fuego ya se estaba expandiendo. Las pocas imágenes que se encuentran disponibles sobre este incendio demostraban que el fuego destruyó casi toda la casa. Una vez que se pudo controlar el fuego, los investigadores entraron y encontraron los cuerpos de casi todos los miembros de la familia. Lamentablemente, el perro llamado Dino y el gato de la familia también fueron víctimas de este hecho. El único que faltaba era Peter, el padre, quien desde el primer momento se convirtió en el principal sospechoso. La historia de esta familia se remonta a al menos 2 décadas atrás, cuando Peter y Lynette se conocieron en la secundaria. Ellos eran high school sweethearts, que es la frase que se usa en inglés para identificar a las parejas que se conocieron en épocas de colegio. La diferencia con Peter y Lynette fue que ellos no empezaron su relación hasta después de un par de años, luego de haber terminado la preparatoria. And so when I saw him, he was just so sweet and just different. And I actually decided to give up on love during that time. I was like, I'm not doing this. I'm tired of dating. I'm just want to focus on myself and what I wanted to do, and you know. And then I met him again. And he was so sweet. We became like best friends. And then he told me, you know, he was telling me he wanted to, and it wasn't, I didn't know he was talking about me, but he said one of these days he wanted to get married and have kids. And Lynette había mencionado a amigos que nunca estuvo interesada en Peter, pero era él quien siempre quiso estar con ella y había insistido constantemente, al punto que la hermana de Lynette le dijo que aceptara salir con él, que era un buen partido. Entonces ella lo hizo y con el tiempo terminó enamorándose de Peter. Esta historia, como ya sabemos, terminó en un casamiento y en el nacimiento de su única hija. Los Keller se mudaron a North Bend porque la economía de la familia se encontraba en problemas. Peter era el único que trabajaba, reparando computadoras, mientras que Lynette tuvo que dejar de trabajar por un accidente que tuvo. Entonces empezó a hacer manualidades. Lo hacía como hobby, pero también vendía parte de lo que hacía. Si bien ella recibía un pago por discapacidad por parte del gobierno, este dinero no era suficiente para los gastos que la familia tenía. Fue así que se mudaron de la ciudad de Portland a North Bend. Hasta acá, los Keller parecían ser una familia normal. La pareja se conoció, luego se casaron, tuvieron una hija y trataban de salir adelante como todos. Entonces tratemos de entender en qué momento cambiaron las cosas para Peter y qué fue lo que llevó a acabar con su familia de una manera tan horrible y tan drástica. En este canal, por lo menos tratamos de ser muy objetivos. Jamás diríamos que todas las teorías conspirativas son mentira. Hay varios ejemplos que con el tiempo se demostraron que fueron reales o
parcialmente verdaderas. El problema con las teorías conspirativas es que no todas son reales, y la fórmula que es utilizada para generar estas teorías conspirativas es extremadamente efectiva. Según un estudio realizado en Chipre, publicado en PubMed Central, las teorías conspirativas surgen en momentos de crisis, en situaciones donde se puede ver que puede existir histeria colectiva. Por eso no es sorprendente ver que muchas de ellas surgen ante momentos de la historia muy impactantes. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, la creencia de que la Tierra es plana, los atentados del 11 de septiembre y la más reciente, el COVID. Las noticias informaron sobre el incendio en la casa de los Keller en abril de 2012. Y no sé si se acuerdan, pero entre el 2011 y 2012 se empezó a hablar sobre el calendario maya, y que supuestamente el calendario de esta civilización antigua marcaba el año 2012 como el último. Esto generó un fenómeno global de personas que creían que el 2012 era el último año de la historia, lo que llevó a una histeria colectiva. En esta gráfica pueden ver cómo desde el 2011 al 2012 aumentaron las llamadas de emergencias por casos de autoeliminación. Y esto se debió a la cantidad de información referente al fin del mundo. Estamos hablando que desde el 2011 al 2012 pasaron de tener 8.000 llamadas mensuales a más de 15.000 mensuales, aparentemente por este fenómeno. Esto se hizo tan masivo que hasta medios de comunicación, publicidades de marcas y contenido en internet empezaron a aprovechar esta tendencia para hacer dinero. Y quienes iniciaron todo esto fueron los youtubers, que generaron cientos de millones de dólares con este contenido. Si analizamos la escena del crimen y las fechas, podríamos suponer que Peter estaba al tanto de este supuesto e inevitable fin del mundo y que por esta razón hubiera asesinado a toda su familia. Pero tengamos algo en cuenta. Desde que empecé a trabajar en casos de true crime, me di cuenta de que muchas teorías que surgen alrededor de casos criminales no son reales. Y eso me hizo entender que cuando una nueva teoría surge, es mejor agarrarlo con pinzas. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es aceptar la opinión de quienes demuestran evidencias en contra. O sea, ver ambas opiniones con la mente abierta y luego decidir en qué creer. Antes de seguir con este caso, les invito a que le den un like a este video, se suscriban si todavía no lo están y aprieten la campanita para que les avise cuando hay un video nuevo. Por tan solo 99 centavos de dólar, pueden ser miembros VIP de este canal para ver los videos antes y sin comerciales, tener los emojis exclusivos que pueden usar en los comentarios y obtener la insignia de batería que se va cargando con los meses. Ahora sí, seguimos con este caso. Así que volvamos a la escena del crimen. El 22 de abril de 2012, en la casa de los Keller se encontró a toda la familia, menos a Peter Keller, ya sin vida. Estamos hablando de la esposa, la hija y hasta las mascotas. Todos ellos habían recibido un disparo en la cabeza y esa fue la primera señal de alarma. No habían muerto a causa del incendio, sino que el incendio se hizo para esconder algo más. La segunda pista la encontraron los investigadores al descubrir que el incendio se había iniciado en un horno, donde encontraron un botellón de gasolina. Además de este, se encontraron otros más en diferentes partes de la casa, lo que quería decir que Peter distribuyó sistemáticamente estos botellones para asegurarse de que se quemara todo de la manera más rápida posible. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y esto permitió que los investigadores descubrieran una computadora y varios sistemas de almacenamiento que contenían fotografías y algunos videos caseros. Esta se convirtió en la pista más importante de todas. Los videos mostraban fotografías que parecían no tener mucho sentido. Una zona boscosa, un sendero, diversas vistas de lo que parecía ser un sitio al aire libre. Entre estas fotos también se vio lo que parecía ser un búnker. Inmediatamente las autoridades investigaron minuciosamente cada detalle de estas fotografías porque estaban seguros de que si encontraban el búnker, encontrarían también a Peter Keller. Él posiblemente seguía vivo y estaba escondido en este lugar. Pero esto no fue lo único que llamó la atención. Los videos que se encontraron parecían catárticos. Si bien a simple vista se veía que Peter y su familia llevaban una vida normal, nadie sabía realmente qué pasaba por la cabeza de este hombre, esposo y padre de familia.
Él decía estar harto, que los problemas lo llevaron a un límite cuando cumplió los 40 años, decía que todo le estaba saliendo mal y sentía que su vida era ir a trabajar, ser padre y esposo y pagar deudas. También decía que su esposa básicamente absorbía todo su dinero y que tanto ella como su hija dependían completamente de él y sus ingresos. En los videos que publicó Lynette en YouTube y las grabaciones que se encontraron de su hija, Peter se veía como un buen esposo y un padre increíble. Nunca mostró signos de violencia, no era una persona nerviosa, sino completamente todo lo contrario. El hermano de Lynette testificó que en las fiestas en familia él era un esposo y padre cariñoso y que siempre que podía les daba detalles a su esposa e hija. Incluso el yerno de Peter, porque la hija tenía un novio, había mencionado a las autoridades que se sentía completamente cómodo cuando él iba a visitar a su novia. Y dijo que en una de esas ocasiones Peter le había mostrado su gran colección de armas y municiones. La policía estaba viendo las cosas más claras y también sabía que dirigirse al búnker podría ser peligroso porque Peter no solo había llegado a su límite, también era un gran aficionado a las armas y si había matado a toda su familia, podría responder violentamente cuando descubrieran su paradero. El sitio del búnker fue localizado rápidamente gracias a que uno de los detectives se fijó que en una de las fotografías se veía un cableado eléctrico y detrás una zona montañosa. Reconoció el lugar, se trataba del centro comercial de North Bend. Peter debía estar allí. Cuando fueron al lugar, encontraron la camioneta de Peter estacionada. Según los vecinos de la zona, esa camioneta fue vista en varias ocasiones por ahí. Al parecer, Peter utilizaba la zona del mall para dejar su vehículo y luego para ir al búnker. Los equipos especializados empezaron a movilizarse por la zona. Algunos iban por el bosque, otros en helicóptero. Les tomó un total de 6 días encontrar el campamento de Peter. Todo gracias a que llegaron a ver una nube de humo como si fuera una chimenea proveniente de esa área. Se enviaron 3 docenas de oficiales de SWAT que fueron al lugar. Se hicieron un aproximado de 40 viajes en helicóptero para poder movilizar a todos los agentes a ese búnker. Al parecer, Peter hizo este búnker estratégicamente en una zona poco accesible para que llegar hasta el lugar fuera un desafío físico enorme. Cuando llegaron al lugar, lanzaron gas lacrimógeno para hacer que saliera, usaron megáfonos para tratar de hablar con él, pero no pasaba nada. Fue un trabajo intenso y después de 22 horas empezaron a detonar explosivos en la parte superior del búnker. Entonces fue cuando decidieron entrar y encontraron a Peter, pero ya sin vida. No se sabe en qué momento exactamente se autoeliminó, pero se había disparado. En el interior del búnker se encontraron comidas y bebidas. Peter también tenía miles de dólares que estaba juntando, armas, explosivos y hasta chalecos antibalas. Y allí también encontraron los últimos videos del diario de Peter, en los cuales admitió la razón de por qué eliminó a su esposa y a su hija. Peter construyó el campamento Keller durante 8 años de su vida. Y las autoridades después descubrieron que esto no tenía nada que ver con el fin del mundo, sino que porque él estaba harto de la vida que llevaba y el búnker era una escapatoria de todo aquello que le abrumaba. El 18 de abril de 2012, él había ido a trabajar y le dijo a sus compañeros que ese era su último día, que ya no iba a regresar. El 20 de abril de 2012, 2 días antes del crimen, Peter había retirado $6,200 de la cuenta bancaria familiar y compró una notebook nueva. Con el dinero en su poder y el refugio ya equipado, en uno de estos videos él mencionó que estaba listo para vivir como fugitivo durante mucho tiempo, al menos un par de años. Quizás salir a robar de vez en cuando para salir de la rutina. Él también había mencionado que sabía que lo iban a tratar de buscar luego de asesinar a su familia, pero dijo estar listo para acabar con su vida de ser necesario. Lo que no esperaba quizás fuera que no llegaría a pasar ni un mes sin que lo descubrieran. I don't know what's gonna happen. I may get caught right away. Basically, if I get caught, I'm just gonna shoot myself. So
I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks. I don't know. It's all up to chance at this point. So I don't think anyone knows where I'm at. But if they put it together, who knows? At this point, I have to take that chance. So it's just going to be a point of, go as far as I can. I do have my escape, and that's death. I can always shoot myself. And I'm okay with that. So. Hay personas que en sitios como Reddit hablan de la teoría Pacific Northwest. En español sería la teoría del Pacífico Noroeste, una región a la que pertenecen los estados de Oregon, Washington, Idaho y hasta la provincia canadiense British Columbia. Peter era de Washington. Esta teoría dice que al vivir en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos durante unos 4 a 5 meses, puede llegar a ser realmente depresivo. El clima hace que los días se sientan muy sombríos porque son nublados, oscuros, ventosos, húmedos, etc. La mayoría de las personas está más tiempo dentro de sus casas que fuera, casi sin recibir luz del sol. Aparte, el costo de vida hace que se convierta en una zona donde las personas muy fácilmente terminan sintiéndose atrapadas. Y esto, junto con todo lo que atormentaba a Peter, pudo haber contribuido en gran manera al estado crítico en el que se encontraba. Pero de nuevo, esto explicaría la tendencia depresiva que tenía Peter, no el que haya matado a su familia. Otra de las teorías pusieron a su esposa, Lynette, como la culpable de lo que había pasado. Y la verdad que ya no me sorprende leer este tipo de comentarios cuando ponen a la víctima como la culpable. Es cierto que Peter dijo en su video que sentía que su mujer le estaba absorbiendo todo el dinero. Getting knocked back every time financially. My wife is just gonna suck all the money out that I have. Pero esto de igual manera no justifica estos asesinatos. Pero bueno, es una de las teorías que estuvo en boca de la gente, entonces queríamos mencionarla. Que supuestamente Lynette era realmente la culpable y la que hizo llevar a su marido o a su esposo a cometer el asesinato. También se habló de que Lynette lo hizo explotar porque nunca en verdad lo quiso. Lo rechazó muchas veces de joven, le dijo en otras ocasiones que no quería casarse y no quería tener hijos, y capaz Peter en algún punto se dio cuenta de que ella estuvo con él por obligación y que nunca realmente llegó a quererlo de verdad. Pero si este fuera el caso, no tiene sentido con la cantidad de videos que se encontraron que demostraba que eran una buena pareja y que la familia en general pasaba buenos momentos. El único video que podría tener este tipo de contenido era un video en el que ellos hablaban sobre cómo se conocieron, que fue la parte donde mencionaban que en verdad Peter era el único interesado y que Lynette no quería tener una relación con él. Muchos habló también de que tenía rasgos narcisistas. Estas personas no tienen empatía y enfocan toda la atención en ellos mismos. Se puede decir que menosprecian los sentimientos de los demás, pero yo creería que más sentido tiene decir que tenía rasgos de un psicópata. Estas personas mienten, manipulan, buscan sentir emociones fuertes sin importarle el cómo, y recordemos que Peter básicamente estaba llevando una doble vida. Mentía constantemente a su familia y conocidos, y las ideas que realmente tenía en la cabeza se las guardaba para sí y para su cámara. Además, estas personas tienden a aislarse muchas veces. Pero no podemos afirmar que él era o sociópata o psicópata, porque también hay características que no cuadran con Peter, como por ejemplo la falta de planificación a largo plazo o la falta de remordimiento y culpa. Él se pasó 8 años planeando, construyendo y terminando el que era su sueño de joven, y muchas veces en estos videos que él grababa se mostraba arrepentido. Sinceramente, la hipótesis que a mí me parece es la más cercana a este caso es la que tiene que ver con Peter poniendo excusas para llevar una vida fuera de la ley, que él realmente no tenía grandes problemas, sino que estaba aburrido con la vida que pensó sería la correcta llevar. Porque recordemos que se casó a los 22 años. Parecía como que él estaba haciendo todo lo que normalmente se le vende a la sociedad. Enamorarse,
casarte con una persona, tener una familia con esta persona y tener un trabajo estable. Hasta en cierto momento parecía apurado por conseguir todo esto, como si eso le daría garantías de tener la vida hecha. Pero luego creo que le dio un golpe de realidad. Se dio cuenta de que lo que se decía que era ideal no iba con él y capaz sintió que perdió el tiempo y valiosos años de su vida para cumplir ciertos estándares sociales. Entonces, al cumplir los 30 años, empezó a planear el escape de su vida. Nunca, la verdad, vamos a entender por qué tuvo que ser tan drástico y llevarse a toda su familia con él. Puede ser que quizás sintiera que si escapaba y luego se pusieran a buscarlo, podrían en algún momento dar con él. Incluso el perro podría encontrarlo porque Peter siempre llevaba a su perro Dino al búnker para que lo acompañara mientras trabajaba allí. Y de encontrarlo, Peter volvería a sentirse atrapado en esa vida a la que no quería volver nunca más. Y esto realmente es lo que más tiene sentido para mí. Obviamente no lo justifica, pero es tratar de adentrarnos en la mente de este criminal. I'm getting to the point where just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work. That just freaks me out. It's actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks and pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. It won't be boring. And I don't have to worry about Lynette or Kayleen. And everything will be taken care of. It'll just be me. Algo que también hay que tomar en cuenta es que en los 8 años que le tomó hacer el búnker, esto era algo que lo hacía feliz. Y una vez que lo culminó, era como que pensó que ese ya era el final, que él ya tenía que empezar a hacer el plan. Well, before, a while ago, I used to sit here and think, this whole thing is just crazy at times, and then I'd think about it, and it would make sense, and it's like, okay, this is what I gotta do. Puede ser que esto esté de más o que lo haya dicho demasiado, pero yo siento que esto siempre hay que recordar, hay que cuidar la salud mental, es súper importante hacer terapia, hablar con expertos. Y eso es igual de importante que cuidarse de manera física, hacer ejercicios, hacer deportes, etc. Los problemas de salud mental tienen un fuerte impacto tanto a nivel personal como social. Los sistemas de apoyo, de atención a personas que estén llevando un momento demasiado difícil, los profesionales en salud mental juegan un papel importante. Capaz este podría haber sido un caso en el que una atención temprana podría haber marcado la diferencia, pero es difícil saber lo que una persona está sintiendo cuando parecen llevar una máscara en la que todo está aparentemente bien. No siempre podemos reconocer estas situaciones y afecciones, solo nos queda cuidarnos a nosotros y de los que queremos en la medida que podamos. Espero sus comentarios aquí abajo, es un caso sumamente interesante y hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.